Por ahí está Roxana. Él es Mu- Alejandro, Roxana y Marta. Mucho gusto. Hola. Aquí a tus órdenes pues aquí de la Fundación para la Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad. Eh, Esperamos que el trabajo que te vamos a presentar sea de tu agrado y que podamos seguir haciendo más cosas juntos. Con Mucho todo gusto. gusto, Roxana. Muchas gracias a ti por considerarnos y pues sé de lo que hacen en Findesis y pues estamos muy contentos de este taller. Muchas gracias por considerarnos. Muchas gracias. Aquí Pues, los chicos están en este programa de ocupación temporal Sí. que pues se da dentro del marco de estos programas de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, que está dentro de la modalidad de compensación a la ocupación temporal, cuya Sí. finalidad es promover el empleo digno de las personas con discapacidad. Perfecto. Y bueno, pues aquí lo que estamos tratando de hacer es que los chicos hagan sus prácticas profesionales sobre inclusión laboral y que puedan compartir conocimientos acerca de derechos humanos de las personas con discapacidad y en general de todos los temas de inclusión laboral que puedan abonar a la inclusión, ¿no? Oye, Que padrísimo, pueda fíjate. traducirse en un beneficio de nuestros compañeros con discapacidad. Hombre, padrísimo. Fíjate que en esta reunión están presentes personal administrativo de la Fundación, papás y pues algunos de nuestros chavos. Entonces, seguramente va a ser muy enriquecedora para todas y todos y pues muy dispuestos a aprender de ustedes. Muchas Pues, gracias, claro que sí. damos un tiempecito, apenas son 2 minutos para las 6. ¿Qué te parece si damos unos 3 minutitos en lo que más gente se conecta para Con dar todo gusto. inicio, Alex? Con todo gusto, George. En algún momento se irán conectando más personas, pero estamos ya aquí puestísimos y muy contentos de esta sesión. Perfecto, qué gusto. Buenas tardes, Alex. Hola, señora Gonda, Sí. ¿cómo está? Sandy, ¿cómo estás? El Tienes el micro. micrófono apagado, Sandra. Muy bien, Alex. Y Qué muchísimas bueno, me alegra. gracias, muy agradecidos por permitirnos, más bien abrirnos tus puertas. Y qué lástima que no haya estado Jess, pero yo sé que tú le vas a dar la información tal cual. Sí, por supuesto, con todo gusto. Y es que ya sabes cómo es esto de esta actividad y pues ella está siempre tras los proyectos, tras difundir la causa, entonces pues está muy presente ahí. Pero sí, con todo gusto ella está enterada de todo esto y por supuesto que habrá oportunidad de que sigamos haciendo más cosas juntos y juntos. Muchas gracias, Alex. A ti, Sandy. Contamos con la participación de nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas del DIR que siempre nos están apoyando. Maravilloso. En esta ocasión nos acompaña Margarita. Maravilloso, muy bien. Y Lulú, muchas gracias, Lulú, gracias, Margarita, como siempre. Nuestro agradecimiento por su apoyo. Y de nada. Muchas gracias. Unos momentos. Yo creo, Alex, que este fin de semana se incorpora Obed de nuevo. Maravilloso. Maravilloso, pues aquí lo esperamos con las puertas abiertas, ya sabes. Esta es su casa y pues es uno de nuestros profesores muy queridos, igual que todo el profesorado. Muchas gracias. ¿Anda por ahí, mi amigo Ben? Sí, está allá afuera. Lo que pasa es que estoy en casa de mi hija, andamos por acá cerca de la fundación, pero le dije que lo entretuviera porque si no va a estar entrando cada rato y está aquí afuera en la sala con mi nieto. Bueno, muy bien. Un fuerte abrazo, mi tío Juan. Gracias, Alex. Igual. Oigan, ¿Qué pues anda igual por de lo ahí? que... ¿La Mi sale?
Sí anda por ahí, sí está conectada en otro lado, pero sí anda por aquí. A ver si, Ale, Bueno, te solicitan. Hola señora, buenas saludos. tardes. Buenas tardes, Ale. Qué gusto me da que estén por acá. Muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo. Y saben que los queremos No, también gracias a muchísimo. ustedes. Igual nosotros a ustedes los estimamos y pues un gusto colaborar y trabajar en conjunto con ustedes. Gracias, Ale. Sí, les platico que en el marco de la inclusión laboral, justamente estamos a las carreras porque este viernes, si nos pueden ayudar a difundir también, lanzamos nuestra florería que va a llegar a chicos con síndrome de Down, que se llama Floridam. Si nos quieren buscar así en las redes sociales, vamos a estar con Floridam. Y la idea es que mientras a la par que unos están trabajando, otros puedan aprender este oficio de floristería. Entonces, pues es un proyecto, creo yo, muy humano, muy interesante, como el que tenemos de la cafetería El Sueño de Frida. Entonces, pues si conocen a chicos con síndrome de Down, que de escasos recursos, que quieran aprender floristería, pues aquí tienen un lugar con nosotros. Te lo agradecemos, Alejandro, y felicidades por este impulso a estos proyectos que siempre son motivo de festejar y agradecer. Sí, en realidad es que nuestra directora es muy inquieta y siempre anda buscando pues posibilidades para ampliar la gama de oportunidades para los chavos, porque generalmente ya saben que los encasillan en 2 o 3 actividades, pues justo su idea es abrir y diversificar las actividades, pero bueno, por eso andamos un poco en las carreras y por eso no están todos los compañeros del equipo, pero pues estamos aquí nosotros para replicarles toda la información. Qué bueno, pues qué gusto. Pues no sé, son ya las 6:04, no sé si quieren que empecemos. Le dejo la palabra a Roxana Pacheco, presidenta de la Fundación de Inclusión y Desarrollo para Personas con Discapacidad AC. No sin antes darle la bienvenida y nuestro agradecimiento por estar presentes en la plática del día de hoy sobre inclusión laboral. Adelante, Roxana. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto, un honor para nosotros que nos reciban, pues para compartir esta información que han desarrollado nuestros voceros por la inclusión, que son personas con discapacidad y personas cuidadoras que están formando parte de un programa de ocupación temporal de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, a fin de, valga la redundancia, fomentar el empleo digno de las personas con discapacidad. A veces estos temas son desconocidos por la sociedad o en la gran mayoría, y es importante que conozcan pues temas básicos, marco jurídico y algunos temas tópicos muy específicos para que se pueda dar esta inclusión y podamos todos replicar la información para que la sociedad se entere y que aprendan cómo incluirnos, ¿no?, a la población con discapacidad. Y pues aquí dejo a un gran grupo de voceros por la inclusión que prepararon sus materiales, tomaron cursos, se capacitaron para hacer este trabajo. Y pues adelante, Valeria, bienvenidos, bienvenidas todos, todas y todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos súper contentos de que nos hayan abierto el espacio de sus casas, poder entrar hasta este rincón donde están ustedes. Me voy a presentar, mi nombre es Valeria García, soy cuidadora de un chico con autismo y somos parte de este gran proyecto que es Voceros. Quiero presentar también a mis compañeras que nos acompañan el día de hoy. Jenny, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jenny Barajas. También soy cuidadora y tengo un hermano joven, Down. Y también está Sandra. Sandra, adelante, y con ella vamos a empezar. Nos va a empezar a platicar una historia que se les va a hacer muy conocida porque todos los que vivimos con discapacidad o tenemos un familiar o somos cuidadores primarios, sabemos de este gusanito que nos da cuando pensamos en el futuro de en qué vamos a trabajar o cuando ya llega el momento a lo que nos enfrentamos para la inclusión laboral. Entonces, adelante, Sandra. Tienes apagado tu micrófono, Sandra.
Buenas tardes. Es un gusto de verdad estar con todos ustedes y platicarles un poquito de la vida de Obed desde que nació. Cuando Obed nació realmente para mí fue muy impactante porque yo no tenía ningún acercamiento con síndrome de Down, ni siquiera en el conocimiento que era síndrome de Down, ni ninguna persona cercana. Realmente remató el doctor diciéndome que tenía un tiempo de vida de 7 años. Creo que siempre los diagnósticos van muy, muy fuertes, pero pues ya Obed tiene 36, entonces de verdad me da muchísimo gusto. Cuando él nació, justo me preguntaba, ¿qué voy a hacer contigo? Porque la ignorancia a veces nos da mucho temor de no saber a dónde ir, quién nos podría orientar, qué va a ser de su vida más adelante. Y pasó el tiempo y cuando Obed tenía 14 años, nos sentó textualmente a su familia y nos dijo, tú trabajas, tú pagas el gas, pagas la renta, tú tienes novio, ¿y yo qué? Yo también quiero trabajar, yo también quiero aportar a mi familia, quiero ayudarte a pagar la renta, la luz, el gas. Y ahí fue donde me di cuenta que Obed estaba muy presente en todo su entorno. Más adelante, cuando Obed cumplió más o menos 25 años, estábamos un domingo por la tarde viendo televisión, algo así, y Obed bajó muy trajeado, muy guapo, muy perfumado, y me dijo, mamá, ahorita vengo, voy a ir a buscar trabajo. Domingo, 2 de la tarde. ¿Quién se le ocurre ir a buscar trabajo a esas horas y en ese día? Pues la verdad fue una sorpresa para mí, porque a los 15 minutos regresó y me dijo, mamá, tengo trabajo y entro el lunes a las 9 de la mañana. La verdad me quedé impresionada y quería yo conocer a esa persona que le dio la oportunidad de cumplir su sueño, porque ese era un sueño de Obed. Cuando platiqué con esta chiquita que era una purificadora y me dijo, él me vino a pedir trabajo, pero yo no le puedo pagar un sueldo, le voy a dar 50 pesos. En ese momento era lo de menos. El logro que Obed tuvo para realizar la idea de hacía muchos años, de verdad para nosotros fue un premio, fue algo espectacular. Y cuando empezamos más adelante a buscar lugares a donde más podía Obed entrar, nos dimos cuenta que en los últimos años se ha trabajado muchísimo precisamente para que las personas con discapacidad sean dignificados y cuando entren a un trabajo tengan un sueldo digno. Y ejemplo de una nueva visión es justamente Voceros. Voceros por la inclusión al área laboral para personas con discapacidad. Es una excelente noticia que yo creo que muchos ignoramos, sobre todo en las empresas. El que una empresa se vuelva inclusiva no nada más es de que contraten a una persona con discapacidad y entre. Detrás de ella vienen una serie de beneficios fiscales, económicos, que realmente va a beneficiar a esa empresa. Y ha tenido tanto éxito este programa que las empresas están con mucha satisfacción. Las mismas personas que los están instruyendo en sus labores están muy felices. Y realmente para mí es un honor ser parte de esa nueva visión. Y yo les pediría de favor, si tienen alguna pregunta o si hay algo importante, ustedes anoten, pregunten, no se queden con la duda. De verdad, esta parte de ser incluyente y buscar la manera de que tengan una calidad de vida mejor las personas con discapacidad es una tranquilidad
para los padres de familia. Muchísimas gracias y solamente quiero pues comentarles que esa pregunta que hice inicial de qué voy a hacer contigo cambió y ahora me pregunto qué hago sin ti. Muchas gracias. Adelante, Vale. Muchas gracias, Sandra. Pues bueno, esto creo que refleja mucho el por qué estamos aquí. Para ninguna persona con discapacidad debe de ser un sueño el obtener un empleo. No debería de serlo así. Y esto nos motiva a nosotros para empezar nuestra plática, un acercamiento a la inclusión laboral para las personas con discapacidad. Este es el tema de la charla que vamos a dar el día de hoy. ¿Cuál es dentro del objetivo de nuestro curso? Queremos que ustedes, sé que muchos ya están empapados en este tema, porque sé que cuando empezamos como papás a entrar en el tema de la discapacidad, bueno, nos llenamos de información y conocemos doctores y demás, pero queremos que nos acompañen en esta plática donde vamos a ver ¿cuál es el concepto de discapacidad? Vamos a hablar sobre las estadísticas actuales de las personas con discapacidad. Vamos a hablar sobre el lenguaje incluyente, que es muy importante para dirigirnos porque el cambio tiene que empezar con nosotros, en la forma en que nos expresamos, las acciones y medidas que se deben de tomar para la inclusión de las personas con discapacidad y los beneficios que las empresas obtienen al contratar personas con discapacidad para que logren hacer una verdadera inclusión. Mucho de lo que nos hemos enfrentado durante este programa es que existe mucho desconocimiento por parte de las empresas y justo esa es la barrera a quitar en este momento. Queremos romper la barrera que tiene que ver con el desconocimiento, la ignorancia, para que de esta forma nos puedan abrir un espacio más. Y vamos a trabajar sobre 3 ejes importantes. Vamos a tocar definiciones, tipos de discapacidad, vamos a hablar un poquito del marco jurídico, vamos a hablar sobre los beneficios que tienen las empresas en contratar, tanto económicos como fiscales, y adecuaciones y ajustes razonables y accesibilidad. Todo esto nos va a llevar hacia nuestro objetivo, la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y ¿qué buscamos con este curso? Buscamos ser más incluyentes, abrir espacios laborales sin discriminación y que sean conscientes de las necesidades y derechos de las personas con discapacidad, porque es un derecho, no una dádiva, ¿no? El que te hagan el favor, eso no debe de existir aquí en México. Debe de ser algo pensado, consciente, preparado y sobre todo algo digno. Para esto necesitamos unas reglas muy fáciles. Quiero que la charla la disfrutemos, que todos estemos abiertos a aprender. Entonces empezamos con ser respetuosos con todas las personas que vamos a participar en esta plática. Es importante entender que yo sé que todos tenemos diferentes experiencias, ¿no? Que nos marcaron en este tema o en otros sobre la discapacidad, pero denos hoy la oportunidad de informarles, de darles esta plática que nos pueda construir algo mejor para todos. Es importante levantar la mano o esperar el turno para la participación. Les pedimos que las preguntas o comentarios sean al final de la sesión. Si es posible y para que no se les olvide, anótenlo en el chat de aquí para que al final le demos lectura y lo respondamos. Cualquier comentario también es bienvenido. Les pedimos que tengan desactivado su micrófono y solo cuando participen lo enciendan. Y recordemos, ninguna participación es mala y ninguna pregunta es tonta. Eso nos va a ayudar a que nuestra plática de hoy fluya de la mejor manera. Y vamos a empezar el día de hoy con el concepto de discapacidad. Muchas veces tenemos ya conceptos preconcebidos, ¿no? Todos nos casamos con la idea que la discapacidad es una deficiencia y si leemos el diccionario, el Google, nos da diferentes conceptos. Pero el día de hoy nos vamos a basar en algo muy importante, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en esta convención nos da esta definición que me gusta mucho. Dice que es un concepto que evoluciona. Esto nos dice que no es estático. Entonces es un concepto que se mueve. Quiere decir que se dice discapacidad
por las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan la participación plena y efectiva de la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, esto nos está hablando que la discapacidad no es estática y no tiene que ver con que yo tenga alguna limitación física, sino tiene que ver con que la sociedad me pone una estructura, me limita el acceso y la participación. Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta esta definición de discapacidad. Esta imagen no solo nos habla sobre la equidad, la igualdad, sino me gusta mucho mostrarla justo por el concepto que hablamos. En la primera imagen de su lado izquierdo tenemos a 3 niños de diferentes tamaños con 3 bloques de cajas. A cada uno le dan uno, es del mismo tamaño la caja y esto nos indica que hay una equidad. A los 3 les están dando su cajita, pero eso no ayuda a que el chico más pequeño pueda tener acceso al partido. ¿Qué pasa en la siguiente lámina? La siguiente lámina, bueno, están tratando de darle una opción al niño pequeño dándole una caja adicional, pero aún así hay una barrera que les impide el acceso. Para nosotros necesitamos tener acceso, tener esta libertad de decidir dónde colocarnos y cuándo y si o no acceder. Entonces, es importante tener este concepto de discapacidad. Los antecedentes. Si nos remontamos en la historia, siempre ha habido alguna referencia sobre la discapacidad, pero siempre esta referencia tiene que ver con el rechazo, el aislamiento, en algunos casos hasta el exterminio o el encierro. La gente le daba pena mostrar a sus familiares o mostrarse público, ¿no? Y tenemos historias ahí muy tétricas hasta de Disney, ¿no? Donde esconden a la persona que tiene alguna discapacidad. Entonces, aquí les presento los modelos históricos de atención de la discapacidad que van mucho en relación a esto, a la historia. En el modelo histórico tradicional, la discapacidad era relacionado como un modelo aniquilador, decían que era un castigo divino. Y la única forma en que las personas podían tener acceso o se involucraban en la sociedad era a través de la caridad o asistencialismo completamente. Era un sistema de exclusión total. Después de la Segunda Guerra Mundial entra el médico biológico. Aquí a la discapacidad se le ve como una enfermedad. Por lo tanto, al ser una enfermedad, se tenía que curar, se tenía que rehabilitar. Y para ello se crean internados, hospicios, manicomios o centros donde se les recluía a las personas para darles tratamiento. Si lograban curarse, entonces podían ser incluidos en la sociedad. Y a esto se le llama segregación, es un modelo segregativo. En los años 70 se crea el movimiento de vida independiente. Aquí las personas salieron, las personas con discapacidad salen a alzar la voz y decir, aquí estamos. Y nadie puede tomar decisiones y nadie puede hacer algo sin nosotros. Aquí estamos, alzan la mano. Y empiezan a participar activamente en los espacios públicos. Aquí empieza a haber una integración social. Pero ahora, actualmente, tenemos un enfoque de derechos humanos, un enfoque donde ante todo se ve a una persona con discapacidad como una persona que tiene todos los derechos y donde es un modelo transversal. Quiere decir que independientemente de que soy Valeria, también soy mujer, soy madre, mexicana, tengo derechos. Entonces, es ver a la persona en todas sus aristas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enriquece, eso es lo que somos, lo que nos constituye como personas, no la etiqueta de si soy una persona con discapacidad o si soy indígena o si soy mujer, sino yo soy por todo lo que me engloba. Y aquí es cuando tomamos la discapacidad no por la limitación que pueda tener, sino por las barreras que me impone la sociedad. Y aquí es con este enfoque cuando vamos a hablar de la inclusión social. Aquí lo podemos ver gráficamente como
en el círculo de la parte superior derecha de su pantalla, podemos ver la exclusión, donde las personas con discapacidad están fuera de la sociedad en general. Después, en la parte de abajo, tenemos la inclusión, donde dentro del círculo ya tenemos personas con discapacidad y personas sin discapacidad. En la segregación teníamos a las personas con discapacidad encerrados fuera del círculo y la demás sociedad dentro. Y la integración era, sí, estás dentro de mi círculo, pero en un espacio en el que yo te limite. ¿Qué es a lo que queremos llegar? Evidentemente a la inclusión. En este caso, nuestro tema, estamos abordando la inclusión laboral, pero la idea es que estos conceptos los llevemos a todos lados. Queremos que sea inclusiva la familia, queremos que sea incluyente en la escuela, queremos que sea todos los espacios públicos, que haya una inclusión total de las personas con discapacidad. Para seguir hablando de este tema, también es importante entender que tenemos diferentes tipos de discapacidad. ¿Por qué es importante? Porque si yo no soy consciente que no solo existe la discapacidad que tiene mi familiar o con la que vivo, yo aprendo de la mía y sé lo que necesito, pero a veces no somos conscientes de lo que necesita otra persona. Dices, yo soy una persona oyente, no necesito un intérprete de lengua de señas. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta para ser una sociedad incluyente. Por eso es que en esta plática tenemos a nuestros intérpretes que nos ayudan en ser más incluyentes. Todos los espacios deben de ser así. Y entonces tenemos la discapacidad motriz. La discapacidad motriz nos habla de una disminución de la movilidad total o parcial de uno más de los miembros del cuerpo. Es la dificultad para la realización de actividades motoras convencionales. Tenemos la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones o habilidades que la persona aprende para desarrollarse en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y lugares. Muchas veces estas se expresan en relación a su entorno, porque si las personas tienen un entorno fácil y accesible, tendrán menos dificultades para ella. También se considera la talla pequeña como una discapacidad. La talla pequeña, estamos hablando para personas que después de los 25 años tienen una estatura menor a uno de 30 centímetros. Y tenemos la discapacidad psicosocial. La discapacidad psicosocial nos habla de una dificultad que tiene una persona cuando tiene alguna deficiencia mental, ya sea momentánea o un trastorno que puede ser momentáneo o a largo plazo. Y dentro de la discapacidad sensorial tenemos la visual, la auditiva y el lenguaje. La visual es esta deficiencia que tenemos para ver. La auditiva es alguna limitante o deficiencia total que tenemos para percibir los sonidos. Y el lenguaje es aquella igual dificultad que tenemos para expresar o para comunicarnos. Y de esto nos lleva a hablar sobre un lenguaje incluyente. Dicen que nuestras palabras dicen más o tienen más acciones que nuestras acciones. Nuestras palabras dicen lo que actuamos. Entonces, si empezamos por tener un lenguaje correcto, desde ese momento vamos a empezar a hacer la diferencia. Nosotros como papás sabemos de esto cuando no nos dicen el lenguaje adecuado o se refieren a nuestro familiar o se refieren a nosotros mismos con un lenguaje incorrecto. Entonces es muy importante utilizarlo, aprender a hacerlo de manera correcta. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando hablamos sobre discapacidad, una persona con discapacidad, hay que anteponerle siempre a esto la palabra persona. Recordemos que estamos hablando del modelo de derechos humanos donde ante cualquier condición somos una persona. Entonces, es correcto decir persona con discapacidad y es incorrecto decir discapacitado o deficiente. Es correcto decir persona con discapacidad motriz. Es incorrecto decir minusválido. Aquí podemos decir persona usuaria de silla de ruedas, persona usuaria de muletas, siempre anteponiendo la palabra persona. Minusválido, chuequito,
no es correcto. Persona con discapacidad auditiva es correcta. Sordomudo, sordito, no es correcto. Una persona que tiene una discapacidad auditiva no necesariamente tiene una discapacidad del lenguaje, puede dejar de hablar. Cieguito no es correcto. Persona con discapacidad visual es correcta o persona ciega. Trastornado loco es incorrecto. Persona con discapacidad psicosocial es correcta. Retrasado o angelito es incorrecto. Es persona con discapacidad intelectual. Creo que a través de estos pequeños detalles todos podemos hacer un cambio. A nadie nos cuesta utilizar un lenguaje correcto, incluyente. Es muy impresionante también cuando nos acercamos hacia las cifras, ¿no? Muchas veces cuando nos acercamos a las empresas o a personas que no están familiarizadas con el tema de las personas con discapacidad, piensan que somos poquitos porque pues a su alrededor no conocen a nadie o no han visto o solo saben que en la esquina hay una persona que usa silla de ruedas. Pero según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 hay más de 1.000 millones de personas que viven en todo el mundo con alguna discapacidad. Esto equivale al 15% de la población mundial, entonces no somos poquitos. Y la población con alguna discapacidad, limitación, problema o condición mental en la vida cotidiana de México, somos alrededor de 20.838.108. Esto equivale al 16.5% de la población de México. Más o menos es una ciudad de México completa de personas que tienen una discapacidad o alguna limitante o condición mental. Si ahora pensamos en esta pandemia, donde ha dejado a muchas personas con secuelas, con alguna condición mental, con alguna discapacidad física, este número lo vamos a ver cada día más alto. Y en el censo de población del INEGI del 2020, hay 6.178.890 personas solo con discapacidad. Aquí no toman en cuenta, como en la lámina anterior, las limitaciones o problemas o condición mental de la vida diaria. Simplemente es si hay una discapacidad porque está ya diagnosticada, ¿no? Entonces, en esta estamos viendo que las mujeres son 53% más y 47% son hombres. Entonces, es importante ver que para las empresas esto demuestra un mercado muy grande, muy grande, donde pueden ganar, donde todos podemos ganar, porque somos muchas personas que hay con discapacidad. Y quisiera compartirles este video. Este video nos habla un poquito de cómo dirigirnos a las personas con discapacidad. Acompáñenme a verlo, por favor. Watch your step, 'cause I'm in love. De los 5, te devuelvo 50 y 20. I'm coming for you, baby, yes, I'm coming after you. I don't even know if you'd have seen the things I do. I'm coming for you, baby, yes, you better run and hide. I'll shoot you through the heart. Es por ahí todo recto. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you, baby, now. Coming for you, baby, yes, I'm coming for you.
¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. ¿Qué les pareció el video? Pues a mí me gusta mucho este tipo de videos porque una imagen vale más que 1000 palabras y solo nosotros, los que vivimos con discapacidad y los cuidadores y los familiares, sabemos lo que son estas miradas, sabemos lo que es esta exclusión social, esta falta de empatía o esta falta de información, ¿no? Que solo podemos ver, cuchichear, o esta diferencia de trato, que es bien importante. Por eso, para nosotros era vital hablar sobre el lenguaje incluyente, porque desde ahí iniciamos este cambio. Y bueno, después de ver este video, queremos hablar un poquito la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué es importante? Esta ley es parte fundamental y ha sido un parteaguas para los derechos de las personas con discapacidad.
Y podemos decir orgullosamente que fue propuesto por un mexicano, por Gilberto Rincón Gallardo en el 2001, lo propone ante la ONU, al no haber un mecanismo que protegiera internacionalmente a las personas con discapacidad. Este se firma en el 2007 y entra en vigor en el 2008. Es importante conocerlo porque de ahí van a emanar nuestros derechos. Si bien al ser mexicanos y la Constitución lo habla y nos los da, este es un mecanismo que nos va a dar esta voz. De los derechos de las personas con discapacidad nos habla de eso. Para eso quiero ponerle aquí 4 articulitos que si tienen la oportunidad de leerlos los 4, les va a dar una visión más amplia. El artículo 1, ¿por qué es importante? Porque aquí es donde habla del propósito de esta convención, donde nos habla que es importante promover, proteger y asegurar el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y promover ese respeto inherente que tienen todas las personas con discapacidad. El 3 nos habla de los principios generales. Aquí nos va a hablar de la no discriminación, de la participación plena que pueden gozar, la accesibilidad, que es un derecho, la igualdad de oportunidades, el respeto a la diferencia y la aceptación de que sí soy una persona con discapacidad, pero esta aceptación también nos hace diversificarnos como personas. El 9 nos habla sobre la accesibilidad, tan importante. En este artículo nos dice que es importante generar medidas para asegurar el acceso y que el Estado está obligado a hacerlo. Y no solo el Estado también tiene que buscar la forma para que todos los espacios públicos tengan esta accesibilidad. Estamos hablando accesibilidad en todos los ámbitos. En el transporte, ¿cuántos de nosotros sabemos que nuestro transporte no es accesible? En los espacios públicos, en cualquier oficina de gobierno. Y entonces, si nosotros hablamos de accesibilidad y sabemos que está en la ley, puedo exigirla, puedo hablarlo y puedo pedirle a una empresa que nos ayude, que se sume con accesibilidad. No solo por quien vaya a trabajar en su empresa, sino también esto le abre un mercado para que él pueda tener más clientes potenciales. Ya vimos cuántos somos, entonces, ¿vale la pena? Claro que vale la pena. Y el artículo 27, el derecho al trabajo, que este trabajo debe ser en igualdad de condiciones, en un entorno laboral inclusivo, abierto, accesible, sin discriminación, bien remunerado, orientado con capacitaciones, con ajustes razonables, que más adelante lo vamos a tocar. Y bueno, aquí hablamos en la Constitución, si bien está plasmado que todos los mexicanos gozamos de los mismos derechos y está prohibida la discriminación, bueno, la Convención lo hace con más precisión. Después de que se crea la Convención, se crea un órgano para que se aplique. Entonces se hace una ley y es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta ley se hace en el 2011 por el Congreso de la Unión, es promulgada en este año. Y aquí el artículo 1 habla de las disposiciones de la presente ley, que es básicamente que están obligadas a reconocer los derechos de las personas con discapacidad, sin discriminación, en igualdad de condiciones, y que la ley la va a hacer valer. Y el artículo 11, para el tema, para esta plática en la que estamos, es importante porque aquí nos dice que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a promover el derecho al trabajo y al empleo de las personas con discapacidad. Entonces, aquí ya no tenemos dudas. No es de que yo lo esté platicando y lo inventamos. Simplemente está en la ley y es importante hacer valer la ley. Y para ya no abrumarlos más con leyes, les voy a dejar a mi compañera Jenny, quien nos va a hablar sobre la inclusión laboral. Adelante, Jenny. Gracias, Vale. La inclusión laboral significa ofrecer trabajo de forma activa a las personas con discapacidad, dejando atrás la discriminación,
e intentando que las vidas de estos trabajadores se normalicen en todos los ámbitos. La participación de las personas con discapacidad en los procesos económicos y productivos se convierten en un aspecto prioritario de la acción encaminada a la búsqueda de la igualdad de oportunidades. Para que esto se pueda lograr, les platicaré de la accesibilidad. La accesibilidad es la posibilidad que todo ser humano tiene de utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio o producto. Es la participación plena en todos los aspectos de la vida diaria, independientemente de las capacidades físicas o cognitivas. Me gustaría que se cuestionen cómo es que el hombre ha llegado a la luna en 1969 y ahorita en el 2021 existan personas con discapacidad que no pueden salir de sus casas. ¿Cuántas personas con discapacidad tenemos en nuestro país sin oportunidades de trabajo? Sabemos que la accesibilidad es fundamental para todos. Hay un pequeño mensaje del expresidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que nos dice: todos tenemos el derecho a un trabajo digno y bien remunerado, pero para la gran mayoría de aquellos con discapacidad, no importa dónde nacieron, un trabajo parece inalcanzable, no por ineficiencia, sino por un problema severo de oportunidades y accesos. Entonces, dentro de la accesibilidad tenemos la accesibilidad universal, que presupone la estrategia de diseño para todos y se entiende sin prejuicios de los ajustes razonables que deban adaptarse. Pensemos que cuando un espacio es accesible, las personas no viven la discapacidad. Si recordamos la definición de discapacidad, es la deficiencia y las barreras debidas a la actitud y el entorno que impiden la participación. Entonces, teniendo estos espacios libres de barreras, no tendrán problemas para trabajar las personas con discapacidad. El diseño para todos es desarrollar espacios flexibles, cómodos, utilizables y comprensibles. Todo tiene que ser equitativo, flexible, simple, intuitivo, la información perceptible, tener tolerancia al error, el uso mínimo del esfuerzo. Las tecnologías de apoyo o asistencia buscan minimizar la problemática que presentan las barreras de accesibilidad para quienes viven con discapacidad, mitigar las limitaciones en las actividades, restricciones en la participación social. Ejemplo de ellas son el alfabeto braille, el lenguaje de señas, las sillas de ruedas, las señales auditivas en los semáforos, la accesibilidad web, que tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables para el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos o capacidades personales. Un sitio web es accesible si las personas con discapacidad lo pueden utilizar con la misma efectividad, seguridad y protección que las personas sin discapacidad. Una web accesible proporciona las siguientes ventajas a su empresa. Incrementa la cuota de mercado y audiencia de la web. Permite mejorar el acceso a los contenidos web a las personas mayores. Mejora los resultados en los buscadores. Permite la reutilización de contenidos por múltiples formatos o dispositivos. Incrementa el soporte para el mercado internacional, como subtítulos, idiomas alternativos, contenidos universales, etc. Debemos mencionar que en este proceso de pandemia que vivimos, la accesibilidad web ha sido un tema indispensable para podernos comunicar con los demás, y es así como nuestros pequeños y los grandes con discapacidad se han ido integrando en la tecnología. Agradezco su atención prestada y le cedo la palabra de nuevo a mi compañera Valeria. Muchas gracias, Jenny. Tan importante, ¿no? La accesibilidad web en este tiempo en el que estamos. Y bueno, continuando con esta charla, espero que no se hayan dormido hasta aquí, que les esté siendo de utilidad.
Y bueno, vamos con los beneficios fiscales. Todos dicen, ay, este tema es muy aburrido cuando escuchamos fiscales, pero créanme que para las empresas esto abre los ojos y es importante saberlo. En la ley del ISR es importante también saberlo, que podemos deducir el 100% de los ingresos de los trabajadores con discapacidad. Pueden deducir hasta el 25% del salario bruto. Y también tienen el 100% de deducción para las adaptaciones en instalaciones que impliquen adiciones o mejoras. ¿Cuántas veces podemos escuchar, o a mí me llegó a pasar en las escuelas, ay, no estamos preparados para recibir a su chico, ¿no? Pues las empresas hacen lo mismo. Ay, no estamos preparados para trabajar con personas con discapacidad. Pero si ellos saben que puede ser 100% deducible estas adaptaciones, esta rampa, este programa de apoyo, pues créanme que eso les va a facilitar y vamos a tener un pero que podemos cancelar ahí con esta información. También se exenta de pagar el impuesto sobre la nómina. Es un impuesto estatal, cada estado lo tiene. En México es un 3%. Ahí puede decidir entre el anterior y este. Y en la ley de adquisiciones y arrendamientos y servicios del sector público, también nos dice que en caso de concursar en una licitación para bienes y servicios, siempre se les da preferencia a las personas con discapacidad o en que sus empresas cuenten con personal con discapacidad. Y también se permite importar vehículos o cualquier tipo de equipos para personas con discapacidad sin el pago de impuesto general de importación. Entonces, es una información que nos da una llave de entrada para las empresas y que es importante. Ahora, muchas veces nos pregunta una empresa, bueno, ¿cuál es el beneficio que yo tengo al contratar? ¿No? Y a mí me gusta mucho hablarles sobre lo que dijo Microsoft en la revista Forbes en México. Dijo, la inclusión es un negocio que puede generar hasta un 28% de ingreso extra a las empresas. Díganme, ¿qué empresa no quiere un 28% más en ganancias? Pues yo creo que muchas. Entonces, esto también nos da entrada, no solo por la parte del deber ser, de los derechos, sino también yo sé que una empresa es un negocio, yo sé que también hay que generar ganancias. Y si nosotros les hablamos sobre esto, creo que podemos llamar su atención. ¿Y qué beneficios hay en contratar a personas con discapacidad? Pues menos ausentismo. ¿Por qué? Porque al tener menos posibilidades para insertarnos en el trabajo, vamos a cuidar más lo que tenemos. Y entonces somos personas más dedicadas, más comprometidas, son los más puntuales y esto genera un menos ausentismo, aumenta la competitividad. Lo hemos visto, hay cadenas de producción específicas con personas con discapacidad y esa cadena de producción es la que más rinde o más genera en ese momento. Por eso se genera mayor productividad y mejora el clima laboral. Muchas veces se dicen a sí mismos, si a mí me cuesta trabajo levantarme, te veo a ti y eres un ejemplo y eso motiva a todo el grupo a seguir trabajando. Una vez un compañero me decía, o todos conocemos a un compañero en algún trabajo que hace 2 horas para llegar a laborar, ¿no? A la empresa. Y muchas veces decimos, wow, ¿cómo le haces? Bueno, ese sentimiento también genera en las personas con discapacidad. Nos motiva a seguir y refuerza la responsabilidad social corporativa y también tenemos la oportunidad de certificaciones de calidad que también podemos acompañarlos en ese proceso. Vamos a hablar aquí sobre las medidas de nivelación. En la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en estos artículos y en ese capítulo, nos va a hablar de las medidas de nivelación. ¿Qué son y por qué es importante hablar de ellas? Porque aquí es donde les damos tips y les podemos hablar de qué pueden hacer cuando nos dicen, no estoy preparada para esto, ¿no? Y entonces estamos hablando de las medidas de nivelación, que son aquellas que buscan hacer efectivo el acceso a todas las personas a la igualdad real de oportunidades. Vamos a eliminar estas barreras físicas, comunicacionales o normativas o de cualquier tipo que obstaculicen este derecho y estas libertades. Por eso tenemos aquí los ajustes razonables
que más adelante vamos a tocar más a detalle. Estamos hablando de adaptaciones de puesto de trabajo, diseños de comunicaciones o que las convocatorias, los libros y las licitaciones estén en formatos accesibles o en braille. El uso de intérprete de señas mexicanas son algunos de los que podemos tomar aquí. La accesibilidad en un entorno social incluyente y físico, y quitando todas aquellas disposiciones o normas que pongan requisitos de discriminación o de permanencia en escuelas, trabajo, etc., ¿no? Van a ser todas estas modificaciones que vamos a ir haciendo en el camino para hacer plena la inclusión de las personas. Y aquí es donde vamos a hablar de los ajustes razonables. A ustedes se les va a hacer muy conocido esto, porque la mayoría hemos hecho ajustes razonables para nuestros chicos, para nuestra familia con discapacidad dentro de nuestra casa. Y seguramente también lo hemos llegado a hacer en donde estudiaron. ¿Y qué son los ajustes razonables? Son aquellas modificaciones o adaptaciones necesarias que no impongan una carga indebida o desproporcionada que ayuda a garantizar a la persona con discapacidad el goce y el ejercicio de la igualdad ante los demás trabajadores en el mismo lugar donde va a estar. Entonces, es todos estos ajustes, estos detallitos que si yo no alcanzo y pongo el libro de mi chico más abajo, él lo va a tomar. Todas estas adaptaciones que voy a hacer, a eso se le llama ajuste razonable. El ajuste razonable no es todo para la empresa, no. Es un traje a la medida de cada persona de acuerdo a la labor que va a desempeñar y en dónde lo va a desempeñar. Los ajustes razonables son detalles como una app de apoyo. Aquí tenemos una imagen de una persona ciega donde tiene una aplicación específica. Tenemos dictadores por voz, podemos negociar con la empresa unos días de home office en los días de lluvia o un cambio de horario para personas usuarias en silla de ruedas, que es difícil entrar al metrobús, que es difícil trasladarse en transporte público a la hora pico, a las 8 de la mañana, es hacer un cambio de horario, estas rampas, estos elevadores, el poner anaqueles más bajos, el poner pictogramas, hacer videos, todas estas adaptaciones van a ayudar a hacer la equidad en el trabajo. Les vamos a dar acceso, les vamos a dar las herramientas para que tengan iguales oportunidades de laborar, de ascender, de producir que las demás personas. A esto le llamamos ajustes razonables. Es bien importante porque muchas empresas no lo tienen contemplado, no lo saben, y son adaptaciones que pueden ser muy baratas, muy económicas, y sobre todo si tomamos en cuenta las leyes del ICR, pues estas pueden ser deducibles. Y para finalizar un poco de nuestro tema, quiero hablarles de prácticas de inclusión, las buenas prácticas para la inclusión laboral, porque no solo es, yo ya decido incorporar a una persona con discapacidad, hay que continuar, hay que hacer una cultura laboral incluyente. Y entonces aquí es importante buscar apoyos de los directivos. Sí, que lo haga el área de recursos humanos, está bien, pero si esto es apoyado por los directivos, se va a generar este compromiso corporativo, va a trascender a otras áreas. Es importante compartir los logros. El área de ventas incluyó y subió sus ventas, hay que hacerlo en más lugares. Hay que sensibilizar y capacitar, por eso tan importante esta charla, porque queremos llegar a todos estos espacios donde no conocen sobre la discapacidad. Hay que comunicar de forma inclusiva lo que platicamos, cómo nos referimos a las personas, hacer todos nuestros documentos de la corporación, hacerlos a través de un formato incluyente. Y hay que diversificar las fuentes de reclutamiento y sobre todo hacer énfasis en las competencias y habilidades y no en la etiqueta, en la discapacidad. Esto nos va a ayudar a fomentar una inclusión laboral. Y bueno, esta fue nuestra charla, espero les haya gustado, pero antes de despedirnos y antes de empezar con la parte de algunas preguntas que tengan, quiero compartirles este video.
con este video es con el que quisiera terminar la charla del día de hoy. Era un día normal, en una oficina normal, con sus empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepi, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los motes de sus compañeros. Con su implacable bajada de gafas y su inseparable matasellos, los clasificaba uno a uno. La siempre tarde, la taladro, la patatas o el musiquitas, entre muchos otros motes que fue registrando. Y claro, su jefe no iba a ser menos. César, el señor Corbatas, ultimaba los detalles para incorporar ese mismo día un nuevo empleado. Un nuevo compañero con discapacidad. Llegados a este punto, mucha gente podría pensar: estas cosas las hacen porque desgravan, se ahorran pasta, ¿qué te crees? Por el contrario, habrá quien tenga un punto de vista más optimista y visualice un ambiente idílico de trabajo que nos hará mejores personas. Pero tópicos aparte, lo importante es que había dado una oportunidad a una persona. En cuanto estuvo el contrato sobre la mesa de Pepi, una sola palabra le impidió ver con la misma claridad de antes. ¿Sería ella quien fuese juzgada por sus compañeros si le ponía un mote a una persona con discapacidad? Eso estaría mal visto. De todos modos, ella era muy considerada con sus compañeros y esa noticia debía compartirse. Y claro, también llegó a oídos de Ignacio. A Don Perfecto le obsesionaba la disposición milimétrica de las cosas. Todo debía estar bajo control siguiendo un orden establecido. Todo debía ser perfecto. Pero Pepi no había mencionado qué discapacidad tenía el nuevo compañero. E Ignacio empezó a imaginar posibilidades. ¿Y si se sentaba junto a él una persona en silla de ruedas? Con tan poco espacio chocaría con todo, desordenándolo. ¿Y si era una persona que no podía ver? ¿Cómo podría apreciar la perfección de su escritorio? Las cifras descuadrarían. ¡Vaya sangría decimal! ¿Y si fuera una persona sorda que hiciera ruiditos con la silla? No sería consciente de semejante alboroto. Todo aquello dejó preocupado a Ignacio, pero él no era el único. La noticia también dejó intranquila a Charo, conocida por su gran rigor aplicando la ley del mínimo esfuerzo. La reina del escaqueo pensó que aquella nueva incorporación les iba a dar más curro que otra cosa. No dejaría de lloverle la faena y, claro, aquello iba a afectar a sus adquiridos privilegios y a su puntualidad británica a la hora de salir del trabajo. La preocupación empezó a contagiarse por toda la oficina y el desconocimiento hizo que el miedo se apoderase de todos ellos. Pero poner cara a los miedos es la mejor manera de vencerlos. Laura, la empleada más esperada, podía trabajar perfectamente gracias a que la empresa había adaptado para ella su puesto de trabajo. Y estas modificaciones también permitían a Ignacio trabajar con tranquilidad. Mantener un espacio libre de colisiones era muy sencillo. Lo que no son sencillos son los inicios, pero con el tiempo los compañeros la fueron aceptando y disipando sus miedos. Era una trabajadora más haciendo su labor. Oh, vaya, parece que al final Ignacio también había cambiado porque ¿quién es perfecto en todo? Ah, claro, Don Perfecto, cómo no. Y sí, ¿para qué engañarnos? Al principio Charo tuvo que arrimar el hombro y trabajar un poco más de lo que estaba acostumbrada, pero poco a poco todo volvió a su cauce y pudo retomar su puntualidad británica. La valentía de su jefe al contratar un trabajador con discapacidad no les volvería necesariamente mejores personas, pero esta decisión sí hizo mejor la vida de una persona. Y esta solo es la historia de Laura. En muchas otras empresas ya se dio una oportunidad, en otras se está empezando a dar. Pero aún quedan muchos tipos de trabajo a los que acceder. ¿Y qué fue de Pepi? Al final parece que encontró un mote para Laura. Orgullosos, podemos decir que con el nombramiento de la despistada, en aquella jornada normal, de una oficina normal, con su gente normal, se había normalizado la discapacidad.
Aunque esto es una ficción, hay una realidad detrás. Que no te paralice el miedo. Cambia tu punto de vista. Muévete y danos una oportunidad. Era un día normal, en una oficina. Pues bueno, ¿qué les pareció el videíto? Espero les haya gustado. Pues justo esto es lo que buscamos, hacer este cambio. Justo este es nuestro trabajo que estamos haciendo. Queremos que la discapacidad se normalice. Queremos que vean las habilidades de una persona. Entonces, por eso decimos que en tus manos está hacer este cambio y no queremos que dejes pasar esta oportunidad. Todos podemos hacer este granito de arena hablando sobre este tema, compartiendo. Si ustedes conocen alguna empresa, algún negocio que esté interesado en platicar, en saber qué es el primer paso, estamos aquí para ustedes y agradecemos mucho. Esta es una presentación realizada por personas con discapacidad en el programa de inclusión laboral en la Ciudad de México, gracias al apoyo de la Fundación Findedis y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Ellos nos ayudaron a que esto sea posible. Muchas gracias y nuestros compañeros, somos muchos y hay muchos atrás y hay mucho trabajo atrás de esta pequeña plática, pero agradecemos a Jorge Moreno, Sandra Gonda, su servidora Valeria García, María de los Ángeles Fernández, Daniel Alejandro Ojeda y Jenny Barajas. Y bueno, aquí están contactos de Jorge Moreno si están interesados en que demos en otra ocasión esta charla. Agradecemos mucho que nos hayan prestado esta atención. Lo hacemos con todas las ganas, lo hacemos con todo el corazón para dar este granito de arena a este cambio que nos vamos a sumar todas las personas que tenemos con discapacidad, cuidadores y no, para buscar un México más incluyente, empresas, un empleo digno y el que ustedes nos hayan aceptado en ese rincón de su casa donde estén, hace la diferencia para nosotros. Muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto, vamos a darle lectura. Bueno, muchas gracias. Alejandro dice, mil gracias, muy buena información. Ana Isabel Sánchez, buenas tardes. Yo no puedo ver el video, perdón. Isabel, si quieres, se los compartimos para que después en su casa lo puedan checar. Estefanía, ¿qué empresas en Ciudad de México tienen en su personal a personas con discapacidad? Bueno, ya hay varias, pero por ejemplo sabemos que Bimbo tiene una línea de producción de personas sordas. Hay otra empresa en la Condesa que son de cámaras. Crearon un sistema de cámaras porque decían, bueno, yo tengo las cámaras, pero si llega alguna persona, la cámara no me avisa que hay un ratero o alguien que está viendo el carro. Entonces, contrataron a puras personas sordas porque son súper eficientes en identificar estos detalles y entonces ellos han hecho crecer a la empresa como no tienes idea, ¿no? Son algunos de los casos de éxito que te puedo platicar. Pero sí hay otras pequeñas empresas, ¿no? Donde tienen como recepcionista una persona con discapacidad motriz. Aurora nos dice muchas gracias, muy interesante toda la información. Gracias a ti, Aurora. Astor, ahorita le damos la palabra, nos está diciendo que quiere preguntar algo. Y Estefanía, muchas gracias también a ti. Adelante, Lulu, ¿quién nos ayuda? Adelante, Astor. Hola, buenas tardes a todos ustedes, todas las personas que están en la sesión. Muchas gracias por la información que nos proporcionan referente a la discapacidad. Esto a mí me gusta, me dan ganas de seguir con este modelo para cambiar la idea de la discapacidad, porque quiero que todo esto se cambie y haya una integración que es importante. Una integración para las personas con discapacidad en un futuro, tener un poquito más de confianza, poder compartir. Esto es importante. Compartir en el trabajo, explicar, dar ideas, compartirnos todo esto.
para las personas con discapacidad física, auditiva. Hacer una integración más que nada para todos ellos es importante. Se refiere a la inclusión donde no haya barreras. Es importante la inclusión laboral. Eso es lo que cada una de las personas deberíamos de hacer para la inclusión laboral en las empresas. Por ejemplo, que mencionaste de la empresa de las videocámaras, que están de acuerdo. Esa es muy importante. Muchas gracias por la información. Un gusto participar. Gracias. Gracias, Astor. Tenemos aquí otros mensajes. Muchas gracias por esta valiosa información. Nos indica, nos dice el nombre, dice el número. Muchas gracias. Un tema en el cual estamos empapados los padres, pero muy útil para seguir adquiriendo escudos, escaleras para nuestros hijos. Mil gracias. Pues si ya no hay más preguntas o comentarios, pues eso sería todo por parte de este grupo de voceros. Nos encantó haber estado con ustedes estos momentos y pues muchas gracias. Y si alguien está interesado en tener más información o compartirla con otro grupo, aquí estamos para brindar ese apoyo. Muchas gracias. Rox, ¿quisieras decir algo? O Jorge, adelante. Si me dan oportunidad, bueno, muchas felicidades, chicos, qué buen trabajo están haciendo. Antes que nada, quisiera ver si pueden abrir todas sus cámaras para que Betito tome una foto, una captura de pantalla, por favor. Se los vamos a agradecer. Por otro lado, decirles que nosotros, bueno, los chicos voceros han preparado pues diferentes materiales, cursos, son muchos, es una serie de cursos. Este es un curso básico de concientización, pero hay diferentes cursos, desde cómo hacer documentos accesibles, la parte jurídica, digamos, otros cursos que diseñaron. Si alguien quiere participar en estos cursos y registrarse, les podemos mandar información, guías, manuales sobre inclusión laboral, sobre accesibilidad universal, sobre accesibilidad en las comunicaciones. Información pues que hemos ido recolectando con el paso del tiempo y otros materiales que desarrollaron, guías y manuales que desarrollaron los propios chicos. Entonces, no sé si Betito, ¿podrías poner en el chat el enlace al formulario, al registro del formulario para empresas? Si se los puedes poner aquí en el chat, para que quien quiera le da clic y deja ahí su información y les hacemos llegar pues mucha información que les puede ser de utilidad para que cuando también sus hijos vayan creciendo, ustedes tengan herramientas y elementos para defenderlos, enseñarlos a defenderse y pues promover la inclusión laboral, ¿no? De donde ustedes puedan ver. Y pues nos gustaría también, si se registran en la base de datos, pues invitarlos a las siguientes pláticas, ¿no? A las siguientes capacitaciones. Y pues agradecer a la Fundación Mosaico Down, que nos hizo el favor de recibirnos, de escucharnos. Para nosotros es muy importante que los chicos sigan practicando. Y bueno, pues cualquier cosa estamos aquí a sus órdenes. Gracias, Betito, ¿ya tomaste la foto? Muchas gracias a todos, muchas gracias, Alejandro. También queremos aprovechar si a través de ti te podemos llegar a hacer la información de nuestra fundación para aquellos que estén interesados en conocer más sobre nosotros y nuestros programas, se puedan reportar. Sí, Jorge, bueno, Roxana, Valeria, Jenny, Sandra, todo el equipo de Findesis, de verdad, muchas gracias a nombre de mi directora Yesenia Escudero. Agradecemos mucho esta información tan valiosa, tan necesaria para todos, ¿no? Porque en este tema, pues, sabemos todos un poquito de todo, pero siempre es importante escuchar otras voces, escuchar voces especializadas, y sobre todo de ustedes, ¿no? Los cuidadores directos. Yo les platicaba que está en puertas una ley sobre cuidados, entonces es un tema sumamente vigente, sumamente interesante, y pues nosotros muy contentos, y pues darle las gracias por el tiempo que se tomaron, por tomarnos en cuenta, insisto,
y pues un fuerte abrazo y que de aquí pues vengan muchos trabajos conjuntos, ¿no? Muchas gracias Roxana, Jorge, por supuesto, y pues si podemos y pueden abrir sus audios, pues para darles un fuerte aplauso a todas las ponentes y pues agradecerles mucho la oportunidad. Muchas gracias, muy interesante. Muchas gracias, vamos por terminar la sesión. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Fuerte abrazo a todas y todos. Fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Pueden copiar el enlace que subió Betito, copiarlo y pegarlo en el navegador para que se abra el formulario de registro. O igualmente, si gustan, me lo pueden enviar al WhatsApp, nosotros lo socializamos con todos los presentes. Y también sería muy importante, y si se puede y están en posibilidad, que nos compartan la presentación también como mecanismo de consulta. Sería muy padre. Claro que sí, con mucho gusto. Por supuesto que sí, cuenta con él. Muchas gracias, Roxana. Un fuerte abrazo a nombre de Yesenia. Cuídense, un abrazote. Muchas Igual para gracias, todos. voceros. Bye. A todos, muchas gracias. Voceros. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, bonita noche. Chao. Bye. Chao. Gracias. A través de